Buenas noches, don Roberto. Buenas noches, maestro. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, pues estoy dispuesto, don Roberto. Sí, señor. Me da gusto, don Roberto. Gracias. Déjame ponerme aquí en doble. Ahí estoy ya. Ya me estacioné. Ya me estacioné. Ya llegué. Ya llegué. ¿Cómo ha estado, don Roberto? Pues bien, saliendo. Vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Gran Señora. Señora. Entonces, miren, les voy a poner en silencio y ya cada quien vamos participando. ¿Les parece bien? Sí. Su lectura, ustedes le quitan su silencio y ya no lo comparten. Son varias citas bíblicas las que vamos a ver. Lo que vamos a compartir esta noche es la crisis de San Pablo. Siempre las crisis en la vida del ser humano son buenas porque nos hacen crecer. A veces al ser humano, estábamos platicando eso, don Roberto y yo, que nos gusta o nos acostumbramos a lo bueno o a lo malo, ahí nos quedamos. Pero es bueno tener crisis porque nos superamos. Y vean esta superación de San Pablo, que de ser perseguidor se convirtió en un evangelizador. Y la crisis empieza cuando el testimonio de Esteban, vamos a ver quién es Esteban. Esteban lo conocemos como el protomártir, el primer mártir de la era cristiana, aparte de nuestro Señor, y ahí empezó el martirio con San Esteban. Pero todas las crisis, cuando uno las agarra para lo bueno, nos sirve para superarnos. Y es lo que le pasó a San Pablo, y vamos a empezar con la primera cita de esta noche que es Hechos 6 del 1 al 7. El que guste, por favor, quita su silencio y nos lo comparte. La primera cita es esta, por favor. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7, para ir conociendo más a Esteban. ¿Quién gusta con del 1 al 7? ¿Quién eres, perdón? Del 1 al 7. Adelante, ¿eh? Yo lo tengo. Está bien, gracias. Yo lo tengo, a ver. Compártemelo, por favor. Claro que sí. Dice versículo 6, del 1 al 7, ¿verdad? Sí. Los primeros diáconos, dice así. Por aquellos días, habiendo aumentado el número de los discípulos, los helenitas se aquejaron contra los hebreos porque sus viudas eran desatendidas en el servicio diario. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y le dijeron: no es conveniente que descuidemos la palabra de Dios por el servicio de las mesas. ¿Qué les parece? Busquen pues entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos de sabiduría y espíritu, para confiarles este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, proselito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. La palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos de Jerusalén aumentaba considerablemente. Incluso un gran número de sacerdotes aceptaron la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Te alabamos, Señor. María Magdalena, muchas gracias. Sí, de nada, maestro. Miren, algo para ver el conflicto aquí es
se fijaron que hay dos tipos de judíos, por decirlo de una manera. Están los helenistas, que eran los judíos que vivían fuera de Jerusalén, y los otros eran los que vivían ahí, en el territorio de Israel, en Samaria, en Galilea, en Judea. Y querían que a todos les repartieran por igual todo. Cuando nosotros empezamos a leer Hechos de los Apóstoles, veíamos que todo tenían en común y que no había pobreza entre ellos, pero fue creciendo la comunidad, y entre más comunidad, pues hay a veces más conflictos, y el conflicto es que atendieran por igual a las viudas de los hebreos y a las viudas de los helenistas. Y pues seguramente nos contaba un padre amigo de nosotros de ahí de la Universidad Pontificia, que seguramente no las atendían porque no les entendían en su idioma. Eso fue lo que nos explicó, y que por eso los apóstoles, por eso los apóstoles nos ponen esto. Déjenme poner en silencio ya. Nos ponen este ejemplo para que ahora sí que los hebreos atiendan a las viudas hebreas en sus necesidades, y los griegos a ellos. ¿A quién perseguía Pablo? Pablo perseguía a los que eran como Esteban, a los que eran hebreos, pero que vivían fuera de Jerusalén. Ellos eran hebreos, pero no eran tan recalcitrantes en ortodoxia como los judíos. Acuérdense, los hermanos judíos tenían 613 preceptos de los 10 mandamientos, y todos los cumplían. Acá, por ejemplo, los helenistas, un ejemplo de esto es que cumplían los mandamientos, pero muchas cosas ellos decían, ay, no hay que exagerar. Por ejemplo, que un hebreo cuando iba al mercado, regresaba a su casa y tenía que lavarse las manos hasta el codo, se llamaban abluciones, tenían que limpiarse. Si se metían a la casa de una persona pagana, pagana era que no era judía, iban y tenían que hacer un sacrificio al templo. Los helenistas no eran tan así en su cumplimiento, y eran los que perseguía San Pablo. No persiguió a todos, perseguía a estos judíos que eran de fuera, porque él sabía que ellos no cumplían la ley como el pueblo hebreo, como todos los que vivían dentro de Jerusalén. Que en Jerusalén era donde más vivían a los fariseos, a el Sanedrín, los sacerdotes. Ellos sí cumplían los 613 preceptos. Para esto se acuerdan de aquella parábola del Evangelio de San Lucas, del publicano y el fariseo, que dice: te doy gracias, Padre, porque yo sí cumplo los 613 preceptos. Y voltea y ve al publicano que está de rodillas a lo lejos, que no se anima a levantar su rostro al cielo, y dice: y no soy como ese. Así eran en esa época los hermanos hebreos. Y por eso San Pablo los persigue, porque dicen, no siguen las tradiciones de sus padres. Tanto así que por eso empezó a perseguir a los judíos. Pero al ver este testimonio de Esteban, ahorita vamos a continuar con la lectura, que Esteban era una persona que siempre andaba hablando de Dios. Un ejemplo para ti, para mí. Tú y yo, ¿cuántas veces hablamos de Dios a las personas con nuestra vida? ¿Cuántas veces hablamos de Dios a los demás? Tenemos que aprender a hablar de Dios a los demás. Y en esta medida vas a ver que vamos a dar este testimonio formidable como el que dio Esteban. Vamos ahora a nuestra siguiente lectura, que también es Hechos de los Apóstoles, para continuar, pero es de capítulo 6, versículos del 8 al 15,
¿Quién gusta compartirla y quite su... Adelante, don Roberto, por favor. No leí nada. 6:8. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba entre el pueblo grandes prodigios y señales. Se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos sirenenses y alejandrinos, y otros de Cilicia y Asia, y se pusieron a disputar con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. De esta forma amotinaron al pueblo, a los ancianos y escribas, vinieron de improviso, le prendieron y le condujeron al Sanedrín. Presentaron entonces testigos falsos que declararon: este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley, pues le hemos oído decir que Jesús, ese nazoreo, destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que Moisés nos ha transmitido. Fijando en él la mirada, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Alabamos, Señor. Muchas gracias, don Roberto. Nuestro Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo nos dice: cuando vayan a hablar de mí, no se preocupen por lo que van a decir. El Padre pondrá las palabras adecuadas en la boca. Y cuando tú y yo, esto es para ir a nuestra vida, ¿sale? Cuando tú y yo hablamos de Dios, sí, estudia, prepárate. Y en esa medida que nos vamos preparando, Dios pone las palabras adecuadas en nuestra boca. Y a Esteban le decían que esto, que aquello, y Esteban lo refutaba. Les hacía ver que Jesús es el Señor, que de verdad Jesús es el Hijo de Dios, el enviado del Padre. Y ellos buscaban argumentar y no podían con Esteban. Tan así que su rostro parecía un ángel. Cuando la Sagrada Escritura nos refiere esto, es que está una persona iluminadísima por Dios, que el Espíritu Santo ya en el Nuevo Testamento está actuando a través de esta persona. Y acuérdense que la iglesia empezó con la fuerza del Espíritu Santo. Tú y yo somos así cuando damos testimonio de nuestro Señor Jesús, que las personas por más que le busquen, no pueden encontrar cola que nos pisen, que por más que le busquen, no pueden decir: ay, pero haces esto, pero dices esto, pero haces aquello. Así era Esteban, una persona que daba testimonio con su vida y con su palabra. Tú y yo, ¿cómo somos? Eso fue lo que le impactó a San Pablo. Ese testimonio lo puso en crisis, tan así que se va de la ciudad. Empezó una gran persecución en Jerusalén y se va de la ciudad mejor porque no sabía a qué tenerse. Como cuando crucificaron a nuestro Señor, ¿se acuerdan? Mucha gente se regresó después de que vieron cómo murió Jesús en la cruz. Mucha gente dice San Mateo y San Lucas que se regresaron dándose golpes de pecho, porque decían: ¿qué pasó ahí? ¿Qué? ¿Por qué gritaba? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, todo está cumplido. Y no sabían a qué atenerse. Igual Pablo, así con la muerte de Esteban. Y ahí viene el momento de la crisis para Pablo. Pablo estaba convencido de que era fariseo, hijo de fariseos, y que se sabía la Biblia de la A a la Z. Pero no se sabía el Nuevo Testamento hasta que se encontró con nuestro Señor. Vamos a la siguiente cita bíblica, por favor. ¿Quién gusta leerla? Que es capítulo 7. Nomás ahorita les digo dónde está y porque me
Me perdí aquí porque manda decir Evanibaldo que tiene a la Virgen de Santa Anita, que para la otra semana se conecta primeramente Dios y que ahí va a pedir por nosotros. Muy 7, bien. 7 del 1 al 16, por favor. Yo lo Yo la- hago. Ah, ¿Quién? No, tú, Karina. no, Karina. Sí, Karina, tú. Y luego la que sigue, Carmelita, que al cabo hay para todos. Sí, 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 está bien. Para gracias. todas hay. Del 1 al Al ¿cuál 16, es? Karina. 17. 16, 7 del 1 al 16. Ah, del 16. Ah, ok. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, Alabamos, Señor. El sumo sacerdote preguntó, ¿es así? Él respondió, hermanos y padres, escuchad. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que se estableciese en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te muestré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Después de morir su padre, Dios hizo emigrar de allí a esta tierra que a vosotros habitáis ahora, pero no le dio de ella en heredad ni la huella de un pie, sino que prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque no tenía ningún hijo. Dios habló así. Tus descendientes residirán como forasteros en tierra extraña y los esclavizarán y maltratarán durante 400 años. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la que sirvan como esclavos y después saldrán y me darán culto en este mismo lugar. Le dio además la alianza de la circuncisión y así tras engendrar a Isaac, Abraham le circuncidó al 8º día y a lo mismo hizo Isaac con Jacob y Jacob con los 12 patriarcas. Los patriarcas, por envidia, vendieron a José con destino a Egipto, pero Dios, que estaba con él, le libró de todas las tribulaciones y le concedió gracia y sabiduría ante Faraón, rey de Egipto, quien lo nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Sobrevino entonces en todo Egipto y en Canaán una hambruna y una tribulación. Nuestros antepasados no encontraban víveres, pero al oír Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros antepasados un primer viaje. En el segundo viaje, José se dio a conocer a sus hermanos. Faraón conoció así al linaje de José. José envió a buscar a su padre Jacob y a toda su parentela, 75 personas. Jacob bajó a Egipto, donde murió él y también nuestros antepasados. Más tarde fueron trasladados sus restos a Siquén y depositados en el sepulcro que había comprado Abraham a precio de plata a los hijos de Hamor, padre de Siquén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. El sumo sacerdote está explicándole a las personas que no hay que hacerle caso a Esteban, porque ellos son el pueblo elegido, y empieza a contar la historia de la salvación, cómo Dios elige a Abraham, cómo Dios libra al pueblo de morir de hambre y cómo el pueblo va creciendo en Egipto. A veces los seres humanos creemos que tenemos la razón. Y acuérdense que para que haya pleito en dos personas, basta con que uno crea que tiene la razón y el otro lo contradiga para que haya pleito. Y ese fue el pleito que Esteban les acarrió a ellos, que por eso no aceptaban, porque acuérdense que cuando nosotros hablamos con la verdad no peca, pero incomoda. Y Esteban les estaba hablando de la verdad. Sí, nosotros somos del pueblo elegido, pero Dios eligió a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es Dios de verdad. Para nosotros es muy fácil entender esto porque nosotros así crecimos.
Nosotros tenemos 2000 años que sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. En ese momento para el pueblo hebreo era imposible creer que Jesús fuera el Hijo de Dios, porque había habido muchos profetas que resucitaron muertos. Había muchos profetas que dieron de comer a muchas personas con unos cuantos panes, que hablaban muy bonito como el profeta Elías, pero que fuera hijo de Dios. Y Esteban les dice, es hijo de Dios porque resucitó. Y acuérdense que se corría una historia en el Evangelio de Mateo, la tenemos, capítulo 28, versículos del 8 al 10, si no me equivoco, si no ustedes le leen, dice que los soldados se volvieron después cuando resucitó al Señor y les dijeron, digan que sus discípulos se llevaron el cuerpo del Señor. Y hasta ese momento se corría esa historia. ¿Cuál resucitó? Se robaron el cuerpo del Señor. Como les digo, para nosotros es muy fácil, pero ahí Esteban les estaba diciendo desde la fuerza del Espíritu Santo. Sí, somos el pueblo elegido por Dios, pero Dios nos eligió como pueblo para llevar a Jesús a los demás. ¿Tú llevas a Jesús o te llevas a ti mismo cuando predicas? Si los llevas a ti como maestro, si los llevas a ti como coordinador de X movimiento donde tú estés trabajando, creo que te equivocas. Nos debemos de llevar a Jesús. Nosotros nada más debemos de ser una señal que digamos, ve a Jesús. Jesús es el que salva, Jesús es el que nos libera. Y es lo que estaba tratando de hacer a San Esteban a los judíos. Les decía, sí, pero la Sagrada Escritura, nuestras tradiciones, nuestro pueblo nos deben de llevar al Señor Jesús. Nosotros siempre llevemos a los demás al Señor Jesús. Vamos ahora con Carmelita, que es la continuación del 7:17 al 22. Carmelita, por favor. Sí, con gusto. Sí, con gusto. Y luego que nos ayude Sara, del 7:23 al 34. ¿Sale, Sara? Adelante, Carmelita. Okay. Yo también quiero ayudar. Tú, Hechos 7:35 al 43. Geo. Bien. Gracias. Ya se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham. El pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que llegó otro rey a Egipto que no había conocido a José. Este rey, actuando con astucia contra nuestra raza, obligó a nuestros padres a que abandonaran a sus hijos recién nacidos para que la raza no sobreviviera. Fue en ese tiempo cuando nació Moisés, que era precioso para Dios durante 3 meses fue criado en la casa de su padre. Y cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón la acogió y lo crió como hijo suyo. Así Moisés fue educado en toda la sabiduría de Egipto. Llegó a ser poderoso en sus palabras y en sus obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Carmelita. El evangelista San Mateo compara el profeta más grande para los hebreos es Moisés. Y el evangelista San Mateo nos dice, pero Jesús es más que Moisés. Porque Moisés les dijo, pero yo les digo, dice en el evangelio de Mateo. Esteban les está refiriendo, les dice, sí, Moisés nos liberó de la esclavitud, pero nos liberó de una esclavitud que era una esclavitud física. Y el Hijo de Dios nos libera de una esclavitud física, espiritual y carnal. Esa es la liberación que Jesús hace. Y por eso Jesús es más que Moisés. Y el evangelista Mateo, en todo su evangelio, nos va hablando de esto. Y Moisés nos dijo, sí, Moisés les dijo, pero yo les digo. Y es lo que trata de aplicar Esteban a este pueblo que se sentía orgulloso de Moisés.
Yo también me siento orgulloso del profeta Moisés, porque gracias al encuentro que tuve con él en el Sinaí, con los mandamientos, el Señor me ha ido liberando y me sigue liberando todos los días. Y le dice al pueblo, Él es el que nos libera, Jesús de Nazaret, que de verdad es el Hijo de Dios. Cuando tú y yo nos convenzamos de que Jesús está vivo, de que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, tú y yo vamos a vivir felices y contentos todos los días de nuestra vida. Y no vamos a perder el rumbo de nuestra vida y vamos a tener nuestra mirada fija en Jesús, como dice el evangelista San Lucas en 4:21, y todos los ojos estaban fijos en Jesús. Es lo que intenta Esteban de decirle a los sumos sacerdotes, sí, Moisés, pero Jesús es más que Moisés, porque Jesús es el Hijo de Dios. Vamos ahora con Sara. Oye, maestro, en realidad no se sabe quién era los padres de Moisés, ¿de quién era hijo? En la Sagrada Escritura dice, tú, Carmelita, ahorita no lo recuerdo, pero era hijo de Dicen Leví. que lo abandonaron, que lo pusieron en la cárcel. No, pero lo abandonaron porque había una orden de que De matarlos. de matarlos. No, sí, pero me refiero quién, sus papás, ¿quiénes eran? Ah, ¿Quién no. fue su mamá la que lo puso ahí? No dice, ¿verdad? No, Nada más quién fue ya después su madre adoptiva. sí. Ok, ok. Pero era de la tribu de Leví, era de la tribu de los sacerdotes, y la mamá lo pone ahí porque ahí iba la hija del faraón, y sabían que era cotorrita, por decirlo de una manera, y dijo, esta se va a enamorar del niño, y se enamoró, tan así que la mamá fue la que lo crió, y ya cuando No se dice el nombre, ¿verdad? No No dicen se el dice. nombre de ella. ¿Por qué no dice, Carmelita? Porque lo que importa es la historia de Moisés para el pueblo de Israel. Sí, pero por ejemplo, de la Virgen, de todos, se sabe quién eran sus papás, quién fue su mamá, Santa Ana. Y bueno, nada más hacer un comentario, me llamó la atención eso, que no se sabe quién eran los papás de Moisés. Y en sí en la Sagrada Escritura no dice los nombres de los papás de la Virgen María. María. ¿No eran Santa Ana? Eso lo tenemos por otros libros, que por otros evangelios que no están en la Biblia, es que están en la tradición. Ok. Ya luego lo investigaron. Sí, bueno, muy bien, gracias. Gracias, Carmelita. Vamos ahora con Sara, 7:23-34, Sara. Sí, está bien, maestro. Y llegó a ser poderoso en sus palabras y en sus obras. Tenía 40 años cumplidos cuando sintió deseo de visitar a sus hermanos los israelitas. Al ver cómo uno de ellos era maltratado, salió en defensa del oprimido y mató al egipcio. ¿Comprenderían sus hermanos que Dios lo enviaba a ellos como un libertador? Moisés lo creía, pero ellos no lo entendían. Al día siguiente vio a 2 israelitas que se estaban peleando y trató de pacificarlos, diciéndoles, ustedes son hermanos, ¿por qué se hacen daño el uno al otro? Pero el que maltrataba a su compañero lo rechazó diciendo, ¿quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme a mí como hiciste ayer con el egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y fue a vivir en la tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de un zarzal que ardía. Moisés quedó perplejo ante esta visión y al acercarse para mirar, oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob. Moisés sintió tanto miedo que no se atrevió ni a mirar. Pero el Señor le dijo: quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. He visto cómo maltratan a mi pueblo en Egipto. He oído su llanto y he bajado para liberarlos. Y ahora ven que te voy a enviar a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Sara. Dice el Evangelio de Juan 3, 16, 17. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna, porque Dios no mandó a su hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Y nuestro Señor Jesús vino a liberarnos de verdad. Moisés ya vieron que ni su pueblo le hace caso después de que libró a unos y se peleó con un soldado egipcio. Al contrario, y tiene que pasar muchas pruebas nuestro libertador Moisés. Y Jesús no, Jesús viene a liberarnos. Dice la carta a los Romanos 10, 9, 10. Con solo que confieses con tu boca que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre, serás salvado. ¿Qué significa esto? Los hermanos separados agarran esa cantaleta para decir que no se ocupan sacramentos ni muchas cosas, pero no voy a hablar de eso, sino con solo que confiese con mi boca. ¿Qué es esto? Que yo viva como vivió Jesús para que me liberte, para que tenga esa libertad de los hijos de Dios, que viva amando, que viva perdonando, que viva ayudando a los demás. Y entonces yo voy a ser salvado por el Señor Jesús. Y esto es lo que Esteban le dice al pueblo judío. De verdad, vivan como Jesús vivió, haciendo el bien a todo. Si ustedes leen Hechos 10:38, van a ver qué dice Pedro. Y Jesús se la pasó expulsando al demonio de los endemoniados y haciendo el bien a todo mundo. Y hay mayor alegría en dar que en recibir, nos dice San Pablo. Todo esto tenían que convencer al pueblo hebreo. Pero acuérdense que cuando una persona no quiere aprender, no aprendemos. Y por eso también la Sagrada Escritura nos pone el ejemplo de Moisés. Se fijaron, salió a los 40 y a los 40 años se le aparece el Señor, ya tenía 80, según las Sagradas Escrituras. Y se atreve a liberar a los demás. Vamos ahora con Geo 7:35 al 43, Geo, por favor. Claro que sí, del libro de los Hechos, capítulo 7. A este Moisés, al que rechazaran, diciéndole: ¿quién te nombró jefe y juez? Dios lo mandó como jefe y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Él los hizo salir realizando prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este Moisés es quien dijo a los israelitas: Dios les mandará de entre sus hermanos a un profeta como yo. Este es el que, en la asamblea del desierto, hizo de mediador entre el ángel que le hablaba y nuestros padres, y recibió las palabras de vida para comunicárselas a ustedes. Es aquel a quien no quisieron obedecer nuestros padres, sino que lo rechazaron y volvieron de corazón a Egipto, diciendo a Aarón: danos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué ha sido de ese Moisés que nos sacó de Egipto. Y fabricaron en aquellos días un becerro, ofrecieron sacrificios al ídolo y festejaron la obra de sus manos. Dios, pues, se apartó de ellos y dejó que adoraran a los astros del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Me ofrecieron acaso víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto, pueblo de Israel? Más bien llevaban la tienda de Moloc y la estrella del dios Refán,
imágenes que fabricaron para adorarlas. Pero eso por eso yo los desterraré más allá de Babilonia. Palabra de Dios. Te Te alabamos. alabamos, Señor. Ahora, Esteban les hace ver al pueblo israelita que vamos cayendo en pecado, que vamos cayendo en esta cosa de la idolatría. Piensa tú y yo, ¿cuáles son nuestros ídolos? Antes como ahí mencionó cuáles eran sus ídolos, pero ahora piensa tú cuáles son los ídolos del siglo XXI, del siglo XX. Son los mismos de siempre, porque recuerda que dice el Eclesiastés que no hay nada nuevo bajo el sol. Los ídolos del ser humano son la comodidad, los ídolos del ser humano son el placer, los ídolos del ser humano son los de todo para acá, nada para allá. Esas son las idolatrías del ser humano. Pero Jesús viene a liberarnos de esto. ¿Cómo? Entendiendo lo que dice Mateo 7:12. Mateo 7:12 dice, trata a los demás como quieras que a ti te traten. Haz a los otros lo que quieras que a ti te hagan. Vamos ahora a ir, por favor, 7:55 al 60. ¿Quién gusta compartirlo? ¿Me dejas el último del 8 del 1 al 3? Sí, Geo, gracias. Yo lo comparto. Adelante, Cari, por favor. Del 55 al 60, ¿cierto? Cierto, gracias. Palabra de Dios. Nos falta uno. Del 44 al 54. ¿No? Bueno. ¿Tú lo compartiste? Palabra de Dios. No, yo compartí el anterior. Entonces hay que regresarnos, me perdí. Perdón. ¿Sí? 7:44 al 54. Entonces, del 44 al 54. Por favor, gracias. Ok, gracias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Nuestros antepasados tuvieron en el desierto la tienda del testimonio, confeccionada por Moisés conforme lo que le dijo el que hablaba con él, cuando le mandó hacerla según el modelo que había visto. Otros antepasados nuestros que vinieron después de aquellos le recibieron en herencia y la introdujeron bajo el mando de Josué en el país ocupado por los paganos, a los que Dios expulsó cuando nuestros antepasados penetraron en él. Y así hasta el tiempo de David, que contó con el favor divino y pidió disponer una morada para la casa de Jacob. Pero fue Salomón el que edificó casa, aunque el Altísimo no habita en casas fabricadas por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el escabel de mis pies, dice el Señor. ¿Qué casa me vais a construir? ¿O cuál será el lugar de mi descanso? ¿Es que no ha hecho mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz, incircuncisos de mente y de oídos. Vosotros siempre ofrecéis resistencia al Espíritu Santo. Sois igual que vuestros antepasados. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros antepasados? Ellos mataron a los que habían anunciado de antemano la venida del justo, de aquel a quien vosotros ahora habéis traicionado y asesinado. Vosotros que recibisteis la ley por medio de los ángeles y no la habéis guardado. Mientras oían estas cosas y se consumían de rabia por dentro, rechinaban sus dientes contra él. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. En Mateo 23, 34 al 35, Jesús le dice eso a los sacerdotes. Ustedes mataron a todos los profetas. Y acuérdense que la samaritana, miren, por eso es tener un amplio conocimiento de la Sagrada Escritura. En la samaritana le pregunta a nuestro Señor,
Señor, ustedes los judíos dicen que debemos de alabar a Dios en Jerusalén. Nosotros decimos que aquí en Garazim. Garazim era donde tenían en Samaria su templo. Y Jesús le dice, días vendrán en que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Adorar al Padre en espíritu y en verdad es vivir como Cristo. Eso es adorar al Padre en espíritu y en verdad. Vivir la vida de Cristo en tu vida y en mi vida. Y sencillo, ya sabes, hacer el bien, no juzgar, siempre perdonar y tratar bien aunque nos traten mal. Sí. Recuerda esa cita, Mateo 23, versículo 34 al 35, para que veas cómo la Biblia se explica con la misma Biblia. Vamos ahora sí al 55-60, Cari, por favor. ¿Le continúo yo? Sí, gracias. Ah, ok. Gracias. Ok, palabra de Dios. Alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a su derecha. Dijo entonces, estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Al oír ellos, se pusieron a vociferar y taparon sus oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y lo empezaron a apedrearlo. Los testigos expusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con voz sonora: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Saulo aprobaba su muerte. Ay, perdón, hasta ahí. Ya no. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Cierto. ¿El 5? Aquí Pablo, aquí Esteban nos enseña que no hay muerte. Se durmió. Se durmió. Y algo muy importante de nosotros los que creemos en Jesús es que sabemos que no hay muerte. Así es. Nosotros nomás nos vamos a cambiar de casa y nos vamos a cambiar de este cuerpo frágil a un cuerpo resucitado como el del Señor. Ujú. Pero para esto tenemos que tener esa fe y esa confianza que Esteban tuvo. Y por eso lo ve y levanta los ojos al cielo y ve al Señor. Ojalá que tú y yo podamos ver al Señor todos los días en nuestra vida. Y nada más es quererlo ver. Sería magnífico. Pues yo ahorita lo estoy viendo, nada más 5 personas tienen prendida su cámara. El don Roberto, Carmelita, Ay, Karina, Lupe, Sara. ay, que la pena. Es muy fácil descubrir a Dios enfrente de ti. Porque si tu corazón está lleno, don Lupe, si tu corazón está lleno de Dios, vas a descubrir a Dios en los demás. Porque de lo que está lleno el corazón, de eso habla la boca. Entonces, ¿tú crees en la resurrección del Señor Jesús? Entonces, Sí. de aquí en adelante ya no tengas miedo a morirte, al contrario, hasta posfecha tu muerte, 25 de junio, por adelantado. Y De algún año, de algún año, soy tan amigo del Señor que si digo para el otro año me lo cumple, mejor me espero que Él lo decida. Que tengo mucho que planchar. Así es. Entonces, tú y yo vivimos como Esteban, llenos del Espíritu Santo en nuestra vida. Dejamos que el Espíritu, sentimos esas emociones de Dios que nos habla aquí, que nos dice hazte para allá, vete para acá, haz esto, haz aquello. Yo les doy un curso de Hoy es posible ser santo a las 3 de la tarde. El que guste puede entrar con nosotros. Y fíjense, ahí yo les decía hoy, ¿cómo es eso de estar con Dios las 24 horas del día? Por ejemplo, ahorita tú que te vas a lavar los dientes, pregúntale al Señor, Señor, ¿así está bien o me regreso?
Los de arriba hacia abajo y los de abajo hacia arriba. Ya ven la técnica del cepillado. A ver, señor, me tomaré 2 vasitos de agua o uno antes de dormirme. A ver, señor, voy a ver, a mí me gusta Chicago Fire, así se llama un programa que me gusta ver. A ver, señor, voy a ver, ¿lo veo o no lo veo? A ver, señor, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, todo. Vienes en el camión y vienes platicando con las personas, pero con el Señor también. ¿Tú qué le dirías, Señor Jesús? Una señora hace ratito me decía en el elevador, ay, ¿por qué las personas no ponen, no le ponen que nos esté esperando el elevador cuando nosotros llegamos del tren ahí en Periférico Norte? Le digo, porque no le han preguntado a Jesús. Yo cuando me bajo siempre, que salgo ya para la calle, le pregunto al Señor Jesús, ¿les mando el elevador para abajo o no? A ver, Guillermo, ¿dónde se ocupa más? Pues allá abajo, pues allá abajo, hay que se vaya el elevador y cuando lleguen las siguientes personas, ya suben para arriba. Pero es esto, es estar lleno del Espíritu Santo. Te invito a que te dejes llenar del Espíritu Santo. Llénate de la fuerza del Espíritu Santo, platica con el Espíritu Santo todos los días. Y acuérdate que el Espíritu Santo es una emoción, es como sentir bonito. Y acuérdate, todo lo que viene de Dios te deja en paz. ¿Sale? Todo lo que viene de Dios te deja alegre, te deja en paz. Yo no sé ustedes cómo se vayan a dormir los jueves, pero yo los jueves, aunque me duermo a las 2 de la mañana, porque todavía tengo que hacer aquí algunas cosas con la computadora para subir el video y todo eso, yo me quedo dormido a gusto y feliz y siento, ay, Señor, qué bueno que me dejaste hablar y que no me trabé tantas veces. O ahí le estoy platicando al Señor. Déjate llenar por la fuerza del Espíritu Santo en tu vida y vas a ver que tu vida va a ser mejor y ya no vas a tener miedo a morirte, ni te vas a entristecer por tu abuelita que ya se murió hace 20 años. No. Sabemos que el cielo. Ya le puse la fecha al Señor, 12 de agosto, o sea, mañana. Ahí está, pero no le digas de qué año, Geo, porque luego nos toma la palabra. 2022, lo que no le puse es la hora para que él elija. Ahí está. Ay, Geo, sigues 8 del 1 al 3, Geo. Está buenísimo este capítulo. Sí. Del libro de los Hechos, capítulo 8. Saulo aprobaba entonces aquella muerte. Ese día se desencadenó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron por él gran duelo. Mientras tanto, Saulo hacía destrozos en la iglesia, entraba a las casas, llevaba a la fuerza hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Oye, era tremendo ese Saulo. Sí, pero veamos cómo este testimonio de Esteban empezó a dudar si estaba bien o estaba mal. Porque acuérdense que uno de los mandamientos es no matarás. O somos o no somos. A veces, simplemente con este ejemplo, a veces nosotros como cristianos llegas a una casa y detrás de la casa tienen su herradura con una cintita roja, o tienen ahí cosas así que una patita de conejo en las llaves. O eres o no eres, o estás o no estás. Saulo por eso entró en crisis, dijo, a ver, si tú vas a la palabra de Dios siempre nos va a ir guiando. Don Roberto, ¿puede compartirnos esta diapositiva que les expuse? Sí, maestro. Por favor. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, don Roberto. Sí. Ok. El momento de la crisis, el testimonio de Esteban. Muy probablemente Esteban y Pablo fueron compañeros de estudio, pero los caminos se separaron. Esteban entró en la nueva comunidad de los cristianos, creada hacía 3 o 4 años.
Pablo estaba contra ella. El conflicto entre los dos fue violento. En su discurso ante el Sanedrín, Esteban interpretó la historia de Moisés como espejo de la historia de Jesús. Miraba a Moisés y aparentemente hablaba de él. En realidad, estaba pensando en Jesús y hablaba de él. Para Esteban, condenar a Jesús era lo mismo que condenar a Moisés. Al fin del discurso, dejó de lado el espejo y habló claro. Acusó a los judíos de ceguera y sordera ante la palabra de Dios manifestada en Jesús. La reacción fue violenta. Agarraron a Esteban y lo mataron a pedradas. Pablo estaba presente como testigo y aprobaba la muerte de Esteban. Y así, ¿qué pasó con Pablo en aquel momento dramático? Gracias, don Roberto. Recuerden, ya luego San Pablo también nos dirá, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Porque nosotros como seres humanos tenemos que vivir la vida de Cristo para llegar al cielo, para vivir felices en esta tierra. Gracias, don Roberto. Carmelita, ¿nos ayudas con la siguiente, por favor? Sí, con gusto. Dice, no lo sabemos, pero los hechos que vinieron después nos permiten hacer la siguiente interpretación. Esteban, que estaba muriendo y de repente exclama, Señor, no los condenes por este pecado. Hechos 7:60. Y más aún, estoy viendo el cielo abierto y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Hechos 7:56. En este testimonio se transparentan dos evidencias. Primero, Esteban ve el cielo abierto, es decir, él está siendo acogido por Dios, está en el lugar en que Dios lo quiere. Él es justo. En el momento de morir, Esteban estaba en posesión de la justicia, santidad que Pablo no consiguió alcanzar a pesar de todo su esfuerzo por conservar la ley. Y Esteban consiguió la justicia, santidad, sin observar la ley. Esteban ve a Jesús a la derecha de Dios, es decir, Dios acoge a Jesús, el mismo Jesús que había sido condenado como blasfemo por el tribunal que ahora estaba condenando a Esteban, Mateo 26:65. Entonces, al acoger a Jesús, Dios condenaba al tribunal, condenaba al propio Pablo. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. Vamos, Señor. Gracias, Carmelita. Palabra de Dios. Miren, algo muy importante para esto es lo primero, ver el cielo abierto. Ver el cielo abierto es tener puesta nuestra vida en la eternidad. Saber que nosotros vamos de pasada aquí. Y cuando nosotros tenemos esto claro, que un día se va a acabar esta vida, que un día van a dar la última estrofa, tarán, tararán, tan, tan, pero aquí no es el final, sino es el principio del principio. Y luego Esteban, por eso luego Pablo dirá que no basta con cumplir la ley, hay que vivir la vida de Jesús. Por eso San Pablo en Romanos 10:10, del que les hablaba hace ratito, dice, con solo que confieses con tu boca que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre, serás salvado. Y nosotros tenemos que ir desarrollándonos como cristianos. Que cada día nosotros hagamos nuestra propia comida del evangelio. De acuerdo a lo que nosotros necesitamos. La palabra de Dios siempre nos está hablando a nosotros. Pero por lo regular a todos nos gusta escuchar a fulanito, a menganito. Pero Pablo sabía hacer su propia comida desde la interpretación de la Sagrada Escritura, como vimos la semana pasada. Te invito a que pienses ahora en el evangelio del próximo domingo. Y que cada día tú y yo vayamos viviendo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este domingo el Señor te va a decir, vine a traer un fuego y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Así empieza el evangelio de este domingo que viene, si Dios quiere.
¿Cuál es ese fuego que viene a traer Jesús? En la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza de la verdad, la fuerza del amor del Padre en tu vida y en mi vida. Memito, Mande usted. los maestros, los hermanos separados, ese de Romanos 10:10, dicen eso, que pronuncias en tu boca que Jesús, el Señor, ya te salvaste. Así hagas lo que hagas de tu vida. La cosa que nada más pronuncies que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Así Y ya es, no importa que tu vida sea un desastre, así es. pero pronuncias eso y con eso te vas a salvar. Sí, por eso les compartí eso, ¿verdad? Que eso quiere decir que vivamos la vida de Jesús en nuestra vida. Una vida de amor, una vida de orden, una vida de entrega a los demás. Geo, esta diapositiva, según este testimonio, por favor. Ok. Según ese testimonio, una cosa es evidente. El ideal de la observancia ya no podía ser el verdadero camino. A través de su manera sencilla de vivir y morir, sin decir ninguna palabra, Esteban estaba gritando en el oído de Pablo: todo lo que tú viviste hasta hoy ya no es camino para conducirte a la justicia. Hasta Dios, pues yo recibí la justicia sin observar la ley. ¿Quién tenía razón? ¿Esteban o Pablo? Esteban era uno solo. Junto con Pablo estaba la multitud del pueblo judío. Estaba la tradición de más de 1000 años. Estaban, las autoridades todas, sacerdotes y doctores. En esta balanza, el peso estaba a favor de Pablo. Su camino era el camino verdadero. El de Esteban, el de los cristianos, debía ser El camino. el camino equivocado. Por eso Pablo aprobó la muerte y empezó a perseguir a los cristianos. Pensaba que estaba prestando un servicio a Dios en defensa de las tradiciones paternas. Gálatas 1, capítulo 13 al 14. Gracias, Geo. Gálatas 1, versículos 13 al 14. Recuerden, no basta cumplir la ley. Al final de nuestra vida, Sí. el juicio final no va a ser por cuántos pecados hiciste o dejaste de hacer. El juicio final va a ser cuántas cosas buenas hiciste en la vida por los demás. Ese va a ser tu juicio final y mi juicio final. Porque tuve hambre y compartí mi pan, porque tuve sed y compartí mi bebida, porque enseñé al que no sabe, porque fui paciente con los defectos de los demás, todas las obras de misericordia. Porque entonces los pecados no se van a tomar en cuenta. no, eso ya los pagó el Señor. Eso los pagó el Señor en la cruz por todos los seres humanos que vivamos en la tierra. Ya el Señor Jesús ya pagó. Hasta dicen que cuando te vas a morir, te van a pasar una película de tu vida, ahí te van a exhibir delante de todos, todo lo pecadora que fuiste. ¿Sí es cierto? Pues quién sabe, son leyendas. pero la Sagrada Escritura nos dice que al final, Mateo 25, 31 al 46, ahí está el juicio final de cada uno de nosotros. Y el Señor nos va a decir, porque tuve hambre, porque tuve sed, me diste o no me diste. Ya nos va a tocar a la derecha o a la izquierda. Pero a veces los seres humanos nos queremos sentir buenos y decir, el pueblo hebreo se sentían bien buenos y decían, esos paganos que no van a misa, esos paganos que, tranquilos, ¿quién soy yo para juzgar a los demás? Y Pablo lo aprendió y nos habla en sus 13 cartas sobre esto. Pero ahora nosotros lo tenemos más difícil, maestro. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la verdad, exactamente lo que usted está diciendo. No nos va a tomar en cuenta nuestros pecados. No. Nos va a tomar en cuenta lo que hicimos el bien hacia los demás, porque realmente, como usted lo dice, y lo dice las Sagradas Escrituras, Dios dio la vida por nosotros y murió por nuestros pecados para salvarnos. Entonces, tú, Karina, ya estás salva.
pero ya conoces qué es lo que yo quiero, como tu Dios, como tu Padre, ¿qué estás haciendo? Entonces ahí estamos, ahí está para, ahí, pues sí, nosotros mismos nos vamos a juzgar, ya ni Dios nos va a juzgar, sino nosotros mismos le tenemos que dar cuentas a Dios y le vamos a decir, pues sí hice esto bueno y hasta ahí. Sí, Así que tenemos que hacer una buena lista para poder nosotros, pues, llegar a esa vida eterna. así es. Por eso La Jesús tenemos dice, complicada. por eso, Más. por eso Karina y a todos Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea, si quieres llegar a la eternidad, vive como yo viví, así en palabras sencillas del memo. Sí. ¿Sale? Así tan fácil y tan sencillo. Y dice el padre José Alfonso del Río, ¿y quién no le puede compartir su comida al hambriento? Nomás es querer. Decir, Nomás. en lugar de comerme un lonche de la central, de los de la antigua central, que vi unos virototes así como de 1 metro, pues me como uno de 20, 30 centímetros y los otros 70 los comparto con los demás. Y ya vamos a encontrar la salvación. Vamos ahora con Sara. Sara, con esta diapositiva, ¿nos ayudas, por favor? Sí, maestro. Pero Esteban dio su sangre. Y cuando alguien da su sangre, entra con todo lo que tiene. Así es hasta hoy. Pablo buscaba acallar la voz de Esteban y de los cristianos. ¿Quién sabe? Tal vez quisieran callar la voz de su propia conciencia. Al perseguir a los cristianos, Pablo estaba huyendo de sí mismo y de Dios, hasta que Dios le dio alcance y lo derribó en el camino de Damasco. Allí fue donde se acabó la fuerza de la que Pablo sacaba agua para beber. Fue allí donde el testimonio de Esteban llegó a dar resultado. Gracias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te Gracias. alabamos, Señor. Gracias, tú, Sara. Miren, les voy a contar una anécdota antes de continuar aquí. Nos faltan otras 3 diapositivas. Cuando hace muchos años, hace como 15 años, yo fui ministro de la Eucaristía y había un muchacho de esos muchachos que pues todos los juzgamos, que el borrachito, que el drogadicto, y él siempre andaba así en el agua toda la vida, y yo empecé a pasar donde él se sentaba en paz. Se llama Enrique, y yo pasaba y yo era muy feliz llevando al Santísimo con mi campanita, todo lo que da, talán, 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 y le decía a la gente, aquí va Dios, aquí llevo a Dios, miren, pídanle a Dios lo que quieran. Y cuando pasaba junto a Enrique, yo también le decía a Enrique estaba echándose sus aguas frescas, y le decía, mira Enrique, dile a Dios que te ayude, mira Enrique, dile a Dios que te ayude. Pues total que pasa el tiempo, Enrique se pone enfermo, mi esposa y yo nos cambiamos a vivir casi enfrente de su casa, y ya de repente yo ya no vi a este muchacho, y un día tocan en la casa y me dicen, oiga, mi hermano Enrique lo está buscando. Yo no sabía ni cómo se llamaba este muchacho. ¿Y dónde vives? No, pues que ahí. Pues deja voy. Y ya me dice, oye, yo quiero que me traigas al señor que llevas en la cajita para que me cure. Y ya le dije, te tienes que confesar. Y ya hice todo para que el padre fuera y le llevara todos los auxilios, y yo le empecé a llevar la Sagrada Comunión. Pasaron como unos 6 meses y Enrique se empezó a recuperar, y un día me dice, ya no quiero que me traigas al Santísimo, yo voy a ir. Dice, yo voy a ir a misa, ya puedo llegar hasta allá. Está bien. Y nos fuimos, y ya lo vi yo en el templo. Yo iba a misa de 8 de la mañana, y yo era el acólito y el ministro de las 8 de la mañana toda la semana. Y al otro día ya no vi a Enrique, y fui y le dije, ¿por qué no fuiste? ¿Quieres que te traiga la comunión? Dice, no, me sentí bien gacho, Memo. Dice, cuando me fui a comulgar,
todas las viejitas y todos los viejitos voltaban y se me quedaban viendo y me veían de arriba abajo y me sentí bien mal, dice. Dice, pues no, dije, pues yo qué estoy haciendo aquí, aquí puros santos. Le digo, no, Enrique. Le digo, mañana te vas conmigo. Y hablé con el señor cura que se llama David Cortés y le dije, Padre David, ¿me da permiso mañana de que Enrique comulgue aquí con nosotros en el sagrario, ahí en el altar? Y ya le expliqué por qué. Le dije, porque se sintió bien mal con la mirada de estas hinchis viejas. Perdón por decirlo así, ¿sale? Pero así le dije. Y ella me dijo, sí, tráelo, ¿cómo voy a creerte eso? Al contrario, deberían de estar alegres que este muchacho que andaba perdido y ahora ya viene a comulgar y se está arrimando a Dios. Total, pasó así y ya le hablé, lo subí al altar, comulgó y al otro día en la tarde, que pasé ese mismo día en la tarde, me dijo, Memo, yo no soy digno de subirme ahí al altar. Y desde entonces Enrique se sentaba hasta mero atrás y era el último que comulgaba porque decía, yo no soy digno de esta gracia que ha tenido Dios conmigo. Pero a todas las mujeres así se les cayó la baba cuando el padre David le dio la hostia consagrada, la forma con la a él se la dio completa. Nomás él se comió un pedacito y la demás se la dio a él. A veces así somos, porque juzgamos a los demás. Y eso fue lo que le pasó a Pablo en ese momento, porque no conocía la verdad, por eso se pone en crisis. ¿Sale? Porque a veces nosotros pensamos, estoy bien, pero lo único que está bien siempre es Dios. Nunca se les olvide. Para terminar el relato de Enrique, cuando ya se estaba muriendo Enrique, que estaba agonizando, me mandó a hablar con su hermana y fui al hospital civil nuevo, me subí y me dijo, Memo, quiero agradecerte por haberme llevado tanto tiempo la comunión. Dice, y como tú me enseñaste que el que come el cuerpo y la sangre de Cristo va a resucitar con Cristo allá en el cielo, dice, cuando tú llegues del otro lado, yo voy a estar ahí en la puerta para decirle al Señor, déjalo pasar porque me llevó a ti. Qué bonito. Eso es lo que debemos de hacer, llevar a los demás hacia el Señor. Y Pablo luego fue llevando a los demás hacia el Señor. Después de esta gran crisis, por eso les decía al principio que cuando tenemos unas crisis muy grandes es porque o crecemos o nos hacemos más chiquitos de lo que somos. Vamos ahora con Carmelita. Carmelita, otra diapositiva, Carmelita, por favor. Sí, con gusto. Ajá, nada más permíteme, déjame, quito esto. Ahora sí. Segundo periodo. El convertido fervoroso de los 28 a los 40 años de edad. La Biblia nos da por poca información directa sobre el segundo periodo de la vida de Pablo. Para la composición de este capítulo usamos sobre todo las informaciones indirectas que se transparentan en las entrelíneas de las cartas de Pablo. Son como ventanas abiertas, dejan entrever algo de la riqueza de aquellos 13 años de su vida. Todos esos años pasa Pablo a ver ahora qué sigue después de que se encuentra con Esteban y empieza su conversión con este camino a Damasco. Adelante, Carmelita, por favor. La caída en el camino de Damasco. Pablo tenía 28 años de edad, poseía poder y prestigio en nombre del Sanedrín, pues dirigía la persecución contra los cristianos. Pidió licencia para perseguirlos hasta Damasco de Siria, a más de 200 kilómetros de distancia. En Hechos del 9, 1, 2, 26, 9 y 12. 7 días de viaje, mientras iba hacia allá, de repente aparece una luz. Pablo cae y oye una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Pablo estaba persiguiendo a la comunidad de los cristianos, pero Jesús le pregunta, ¿por qué me persigues? Jesús se identifica en la comunidad. Por eso al juicio final, el Señor le dice, porque tuve hambre, se está refiriendo al mismo, porque tuve hambre y me diste, porque tuve sed y me diste,
Y a los que estemos a la izquierda nos va a decir, porque tuve hambre y no me diste. Y por eso les digo, es muy fácil identificar al Señor en nuestra vida. Nomás es querer y abrir los ojos de la fe. Y recordar que los ojos de la fe se nos abren más grandes entre más vamos nosotros meditando la palabra del Señor con atención, con constancia y con perseverancia. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué no me das de comer, Memo, cuando te digo una limonita por el amor de Dios? Adelante, Carmelita, por favor. Sí. Colocándose al lado del perseguido, desaprueba al perseguidor. Pablo se parece al señor que subió al bus, pensando poder seguir en él hasta el fin de su viaje. Pero de repente el bus se paró y el conductor gritó: última parada, que baje todo el mundo. Era el punto final del bus, pero no del viaje de ese señor. Pablo tuvo que bajarse inesperadamente. Se encontró solo, sin rumbo, perdido en medio del camino cerca de Damasco. La caída en el camino de Damasco fue lo que dividió las aguas. La vida de Pablo se divide en antes y después de este hecho. La entrada de Jesús no fue pacífica, sino una tempestad violenta. La Biblia usa alguna imagen para describir lo que sucedió. 2 de Lucas para sugerir la semejanza entre Pablo y los profetas, y 2 del propio Pablo. Gracias. Palabra de Dios. Gracias, te lo vamos a dar. Porque, Geo, ¿nos ayudas con esto, Geo, por favor? con mucho gusto. ¿Por qué decimos, pero no decimos palabras de Dios en nuestras diapositivas, Benito? Sí. No, pero hay veces que sí traen, hace ratito que dijo, pues tenía unas citas bíblicas que compartió. Adelante, Geo, por favor. Uy, Dos puntitos. deja acomodarme el lente. Sí. Caída. Dios no pidió permiso, entró sin más y lo derribó. Hechos 9, versículo 4, 22, versículo 7 y 26 al 14. Como Jeremías, Pablo podía decir: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me dominaste y me derribaste. Jeremías capítulo 20, versículo 7. Caído en el suelo, él se entrega. El cazador fue alcanzado, vencido por la caza. No hay caballo en la historia de la conversión de Pablo. Solo hay una caída mucho más violenta que caer de un caballo. Luego, una luz lo envolvió. Hechos capítulo 9, versículo 3. Como Ezequiel, Pablo cayó por tierra al ver la luz de la gloria de Yahvé. Ezequiel 1, versículos 27 al 28. Luz tan fuerte que quedó ciego. Y ciego quedó 3 días, sin comer ni beber. Hechos capítulo 9, versículos 8 al 9. Solo los 3 días de oscuridad son los 3 días de oscuridad y de muerte que anteceden a la resurrección. Se invirtieron los papeles. El líder tuvo que ser conducido por la mano de sus dirigidos. Hechos capítulo 9, versículo 8. Pablo solo empezó a ver cuando Ananías le impuso las manos y dijo: Saulo, hermano mío. Hechos capítulo 9, versículo 18. Resucitó en el exacto momento en que fue acogido en la comunidad como hermano. Murió el perseguidor. Resucitó el profeta. Hoy, bravo. Gracias, sale. Igual tú y yo. Esperemos que después de que terminemos nuestro curso, en este curso nos dejemos seducir más por el Señor. Sí. Y que la palabra del Señor nos vaya iluminando nuestro caminar hacia el Padre. Y saber que no debemos de instalarnos. Pablo cayó muy fuerte porque estaba instalado. Él pensaba que estaba bien. Acuérdense, el único que está bien en esta vida y en la otra es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como dijimos, no hay ningún caballo que yo creí que se había caído de un caballo, pero en la palabra de Dios no habla de que se cayó de un caballo. No. ¿Verdad que no? No. Y precisamente a veces nosotros tenemos que darnos unas caídas muy fuertes
para Sí, sí. entender que Dios nos dice, vas equivocado, vas por el camino equivocado. Y Sí. nos dice, hazte para acá. La última diapositiva, Geo, de la noche, por favor. Mucho gusto. Aborto. La imagen es del propio Pablo que dice, por último Jesús se apareció a mí, que soy un aborto. Ándale. Su nacimiento para Cristo no fue normal. Dios lo hizo nacer de manera forzada. Pablo fue arrancado de dentro de su mundo, como se arranca a un niño del seno de su madre por medio de una operación. Fui alcanzado. Esta imagen también es de Pablo. Él dice, procuro alcanzar a Cristo, así como yo mismo fui alcanzado por él. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Es como si Dios estuviera detrás de Pablo con un lazo en la mano y de repente lo agarrara y lo derriba en el suelo. Caída, ceguera, aborto, lazo. Estas imágenes hablan por sí mismas. Dejan transparentar algo de lo que Pablo vivió. Sugieren la ruptura que hubo. Revelan el fracaso del sistema en que vivía. Apareció la nada de Pablo, de donde iba a nacer el todo de Dios. Sin mí, nada puede nacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Muchas gracias, Geo. Qué bonito. Pues aquí está nuestras crisis, cuando a veces nosotros no sabemos ni para dónde dar, pidámosle al Señor que se haga el encontradizo en nuestra vida. Dice el doctor Juan López Vergara, amigo muy querido de don Roberto y mío, porque también él lo ha tratado. Dice el maestro Juan López Vergara que todos los días debemos de pedirle al Señor que nos dé crisis para que vaya creciendo nuestra fe, para que tengamos este encuentro personal con el Señor. Todos los días, nunca se sientan instalados, siempre busquen y busquen. Por eso la Sagrada Escritura en Mateo 7 al 2, capítulo 7, versículo 7 al 11 dice, busca, al que pide al que busca encuentra y al que toque se le abre, al que pide se le da. Pidámosle al Señor esta noche agradecerle que nos dio la gracia de ver cómo Pablo, cómo Esteban fue el camino para llegar a Dios. Así como Enrique fue un camino para que yo tuviera más fe en la vida eterna, porque él agonizando me dijo, cuando tú llegues del otro lado, tú no te preocupes, yo voy a estar ahí en la entrada y le voy a decir al Señor, déjalo pasar. Sí. Porque ahí está la fe en nuestro Señor. Karina, comparte, vamos a compartir 1 minuto cada quien de lo que nos queda esta noche, ¿sale? Empezamos contigo, Karina. Sí, sí. Pues recordando, bueno, me hizo recordar una anécdota de María Sima, que espero y todas la conozcan o hayan leído de su libro. Ella Yo no. ve a las ánimas del purgatorio. Mm. Y ahorita me acuerdo exactamente eso, que ella dice que ella iba en el tren. Creo que ella es de allá de Alemania y de aquel lado, de aquel lado del mundo. Entonces, dice que iba en el tren y que en el vagón donde ella iba, un señor se estaba quejando mucho de Dios y lo empezó a maldecir y a maldecir. Dice, yo en aquel entonces, yo era joven, entonces yo lo escuché y me dio mucho coraje. Y que ella le contesta, le dice, ¿por qué se está expresando así de Dios? Que no sabe que Dios es amor. Entonces el Señor voltea y le dice, tú estás demasiado chica como para saber las cosas de Dios. Y en la siguiente parada, el Señor se baja y dice ella que se quedó con mucho coraje y queriéndole responder, pero se contuvo y lo único que salió de su corazón fue decirle a Dios, Dios, no le tomes en cuenta lo que él acaba de decir. Entonces, cuando a ella se le aparecen las ánimas, pues se le presentan más bien las ánimas del purgatorio, dice que en una noche
se presenta esa ánima y ella ya no les tenía miedo. Entonces se presenta y le dice, ¿sí sabes quién soy? Y ella muy calmada le contesta, le dice, la verdad no. Dijo, ¿no te acuerdas aquel día que ibas en el tren y yo hablé muy mal de Dios? Y ella recuerda y dice, sí, pues vengo a agradecerte porque esa bendición que me diste fue la que me permitió entrar, estar con Dios. Y me deja, me acordé de eso que dice de su amigo. Digo, sí es cierto, o sea, a veces nosotros con un te bendigo o Dios ayúdalo o el pedir por esa persona ayuda muchísimo a que una ánima se libere, ¿no? Entonces es mejor siempre bendecir a nuestros enemigos, a nuestra familia, a cualquier persona que nos encontremos y en un momento nos haga un mal momento, en vez de enojarnos, siempre hay que bendecirlos porque no sabemos el día de mañana, como usted dice, cuándo nos toque y a quién nos va a ayudar y a quién vamos a poder ayudar. Muchas gracias, Karina, muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? ¿Quién Y sigue? continuando con lo que dice Karina, a mí lo que me queda de esta noche es eso, o sea, me encanta saber que mis pecados no son los que me llevarán o no al paraíso, sino exactamente las buenas obras y todo el servicio y el amor que yo pueda darle, el respeto a mis hermanos, a mi prójimo, quien sea, sobre todo, claro, al más frágil, lógicamente, yo me voy por ese lado, al más necesitado, al más vulnerable, ¿no? Al que uno sabe que necesita, que tiene carencias y mucha pobreza espiritual muchas veces. Entonces, eso es lo que a mí me queda como refuerzo, como me queda como tarea, pues, reforzarme en ese sentido. Muchas gracias, muchas Y les gracias. quiero pedir un favor a todo el grupo, si me lo permites, Memo. Sí, a ver. Tengo 73 años de edad y es increíble, pero hoy amanecí con paperas. Fui al doctor y tengo paperas, entonces a mí se me hace, pues, cuesta arriba. Ahora sí que me tiró Dios del caballo, bueno, que no hay caballo, porque pues yo me imaginaba todo menos esto, mi edad, eso se le da a los niños. Me dijo el doctor que es viral, que no me preocupe, que no es infeccioso, es lo más importante, no es infeccioso, es viral, y no hay que poner antibiótico ni nada, con paracetamol para el dolor, porque me duele muchísimo la cara, los ganglios los tengo súper inflamados, no me, al tragar puedo tragar bien, no me duele la cabeza, pero me siento como con fiebre un poquito, entonces con puro paracetamol. Pero quiero pedirles que si se acuerdan de mí esta noche, nada más hagan un Padre Nuestro para que estas papeles no tengan como consecuencias. Hablo de mi edad, no tengo miedo, para nada, para nada. Con mucho Dios gusto. está a mi lado y se lo ofrezco a Dios, hasta me encantó tener a mi edad paperas. Digo, doctor, ahora soy niña, pero de atrás para adelante, ¿o cómo? No, pues es que, Gracias. pero bueno, para que por favor oren por mi salud. Con mucho gusto, Geo. Don Roberto, adelante. Paperas a mi edad, no inventes, Memo. Gracias, Geo. Adelante, Gracias. Don Roberto. Gracias, maestro. Bueno, pues para mí fue prácticamente sentir cómo Dios, después de la creación, planea toda la historia de la salvación. Entonces ya vimos a Abraham, ya vimos a José el Soñador, ya vimos a Moisés, ya vimos parte de Esteban, el martirio principalmente, y la conversión de Pablo. Entonces, todo eso me deja pensando en la inmensidad de la grandeza de Dios, de cómo llevó la historia, como si hubiera planeado, escrito un libro, no sé, de manera hermosa. Fue acomodando todo hasta la venida de Jesús y será hasta el regreso de Jesús, porque todo está escrito y algún día sucederá, ¿no? Entonces eso nada más me hace ver, sentir la grandeza, la inmensidad de Dios ante los chiquitos que somos, ¿no? Gracias, don Roberto. Muy amable, don Roberto. ¿Alguien más? Lupita, Carmelita, Sara, ¿qué se quedan esta noche?
Dormidas. ¿Puedo yo Este, decir algo? No, Claro, claro, lo que yo voy a decir lo va a decir aquí mi amiguita. No, no. Bueno, nada más así rápido. Lo que dice el señor Roberto es muy cierto. Dios como si ya hizo un libro de la vida y todo a la perfección, pero anexando esa parte, yo creo que continúa escribiendo Dios en nosotros mismos, sí, porque nosotros mismos podemos seguir dando y aportando para ir salvando a nosotros y a los demás. Dice, bueno, una anécdota también que contó un padre que estaba viendo en un video antier. Dice que el padre Pío estaba haciendo una confesión a una señora y ella confesó sus pecados y el padre Pío le dijo, ¿no tienes nada más que decir? Y ella le dijo que no. Entonces le pidió que cerrara sus ojos y al momento de cerrar sus ojos ve a un papa con mucha audiencia y le dice, ¿qué estás viendo en estos momentos? Y le dice, ve a un papa con mucha audiencia ahí en Roma. Y dijo, ok. Dijo, ese papa era el hijo que no dejaste nacer. Y ay, mi vida. entonces, exactamente ahorita me acordé también de esa parte porque digo, Jesús, Dios, sigue escribiendo la historia, que nosotros también somos parte de esa historia. Y creo que es una parte importante de quedarnos nosotros con eso para decir, yo soy parte de lo que Dios está queriendo formar para la salvación del mundo, porque nosotros también aportamos. Claro. Gracias, Cari. Qué hermosa, Karina, sí, hermosa. Gracias. ¿Cuánto falta nos falta mucho para acabar el curso, ya. ¿verdad, Memito? ¿Mande? Nos falta mucho para acabar el curso, ¿verdad? Sí, faltan 90 páginas del libro. Ay, qué bueno, me encanta que no se acabe. Adelante, No, es que Carmelita. es que no quiero que se acabe. Gracias. No, bueno, Aparte pues de quedarte dormida, Carmelita, ¿qué pasó? no. No te creas, es broma, es broma. Media dormida. No, lo que pasa en mí lo que me deja esta noche es la conversión de San Pablo. La última frase que dijo Geo, eso me impactó de que pasó de malo a bueno. Esa palabra fue muy bonita y bueno, pues que esa puede implantarse en nosotros, que debemos siempre seguir adelante y pasar de malos a buenos. Gracias. De muerto a resucitado. Así. Sí. Murió el perseguidor y Mira. resucitó el profeta. ¿Cómo dice? Murió el perseguidor. Y resucitó el profeta. Ay, eso, qué bonito. Gloria a Dios. Me encantó esa Gloria a frase. Dios. Pues, Sara, ¿alguien más o ya nos vamos a dormir como ustedes? Vámonos a dormir. Vámonos a dormir, Sara. Pues a mí nuevamente el conocer, el saber que todos somos vulnerables y a veces no vamos por el camino correcto y Dios nos da esas sacudidas, esas para que entendamos que pues no vamos por el camino correcto y que tenemos que cambiar el camino, que tenemos que modificarlo. Lo mismo que le pasó a él, pues nos pasa a todos. Yo digo que constantemente, ¿no? Constantemente estamos viviendo esa caída y esa caída que le pasó a él, que a veces estamos haciendo las cosas incorrectas y tenemos que pues volver a retomar el camino en muchos sentidos. En muchos sentidos, cometemos constantemente ese error. Bueno, yo lo podría decir en mí, pero está Él siempre esperándonos y siempre indicándonos cuál es el camino correcto, qué es lo que deberíamos de seguir todo. Esto me deja eso, esa experiencia que le pasó a Pablo, pero lo podemos aplicar en nuestra vida diaria, ¿verdad? Muchas gracias, Sara. Pues muchas gracias a todos y a todas. Memito, a ver, murió el perseguidor, ¿nació quién? ¿Cómo? Murió el perseguidor, resucitó el profeta. El profeta.
murió el perseguidor, resucitó el profeta. Y esta noche podemos decir nosotros, murió el incrédulo y resucitó el que cree de verdad en Jesús. Ujú. El creyente. Así es. Ay, qué bonito. Así es. Dale, Señor. Amén. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que Luz brille para para ellos, ellos, hermanos. Que descansen en paz. Así sea. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Buenas Buenas noches. noches a todos. Gracias, Mañana gracias, tienes que- gracias, Memo. Muchas gracias. Gracias, Memito. Das una clase, Adiós. das una clase Señor. padrísima. Es el Señor. Yo no. Adiós, maestro. Útil. Adiós, Cari. Adiós, buenas noches. Buenas noches, César, buenas María noches. Magdalena, Maggie. Hasta luego, adiós. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Adiós, Cari. No te conozco, pero eres muy linda. Gracias, igualmente. Adiós, Daluca, buenas Bendiciones. noches. Lupita, gracias. Señora Nedina, Buenas noches. hasta ahorita vi que ahí estaba para darle una No, lectura. pues todo el rato estoy escuchando. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, descansen, por favor. Hasta luego.